Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra clase, amigo. Claro que sí, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, ¿sí? Vamos a ver este tema de lo que es la comprensión lectora. Y a ver, preguntemos, ¿qué es comprender? ¿Ya? ¿Qué es comprender, joven? ¿Qué entiendes por comprender? Oh, perdón. ¿Qué entiendes por comprender, comprensión y qué es lectora? Pues la lectora, bueno, lectora, la palabra lectora y comprender proviene, pues, ¿no? De diferentes vocablos, ¿no? Ahora, por ejemplo, la comprensión viene a ser la capacidad de poder entender con facilidad, ¿no? No solamente texto, sino cualquier tipo de preguntas concernientes a ciertos aspectos, claro que sí, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora, cuando hablamos de comprensión, es cómo tú comprendes las cosas, las situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿tú entiendes una conversación fácilmente o no? Pregunto. ¿Puedes entender una conversación fácilmente? ¿Puedes entenderla con mucha facilidad? ¿Ah? ¿Puedes entenderla con mucha facilidad o te es difícil? Ah, o para algunos es difícil. O por ejemplo, cuando tú puedes entender un cuento muy fácil o te es complejo. ¿Quién no ha leído La Caperucita? ¿No? Entonces, en ese sentido, yo por eso digo, es comprender. Si entiendes rápido una conversación, una idea, un refrán, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir a caballo regalado? No se le mira los dientes. Eso es comprender. Ahora, cuando hablamos de lectora, pues lectora proviene de los vocablos textus, que textus quiere decir tejido. ¿Cómo así tejido, profesor? Sí, pues tejido. Es decir, cómo nosotros vamos tejiendo las palabras, uniendo las palabras. Y para esto se ha visto el tema de lo que es conectores, ¿no? Y cuando hablamos de conectores, ¿no? Cuando hablamos de lo que es conectores, los conectores nos ayudan a que a dar una coherencia, nos ayudan a dar una una mejor hilación, cohesión a nuestro texto. Entonces, en ese sentido, tú tienes que ir viendo, ¿no? Una mejor cohesión, coherencia del texto. ¿Ya? Entonces, por eso yo siempre les digo, ¿no? Comprender es poder interpretar lo que el autor quiere decir en su texto. ¿Ya? Lo que quiere decir el autor en su texto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido. Ahora, vamos a ir viendo esos aspectos. Entonces, por eso justamente, ahora, hay que hacernos la siguiente, ¿cómo estamos leyendo? ¿Leemos bien o leemos todavía deletreando? Porque hay alumnos que leen, discúlpame, pero deletreando, ¿no? Y todavía no saben leer con mucha facilidad, ¿no? No saben leer con mucha facilidad, no saben, no se dejan entender cuando leen. Y muchas veces yo siempre digo, ¿no? Es importante que tú sepas leer en voz alta, ¿sí? Porque como lees en voz alta, eso te va a ayudar, te va a facilitar el hecho de que puedas comprender, entender un texto, ¿ya? Puedas entender un texto, ¿sí? Puedas entender, comprender un texto con mayor facilidad. Porque si no, va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil el hecho de comprender. Porque déjame decirte, ponte que tu compañerito ahorita le pedimos que nos lea un texto. Y después que le pedimos que nos lea un texto, agarra y empieza a leer. Por ejemplo, le pedimos que lea el cuento de los... Como yo conozco a ciertos niños, ¿no? Que nos dice, se jactan de leer mucho y después le dice, a ver, lee esto. Y dice, por ejemplo, un texto, ¿no? Que se me ocurre. Jesús nos enseña
que debemos cumplir con todos los mandamientos. Obviamente no puedes estar leyendo así, ¿no? Tu alumno de sexto, quinto grado de primaria, tú ya tendrías que leer. Jesús nos enseña que debemos cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. Listo. Entonces, eso, ¿no? El hecho de que tú leas bien, puedas vocalizar y hacer una lectura muy eficiente, pues eso nos va a ayudar también mucho en la comprensión de estos textos. Porque si no, no vamos a poder entender nada. Nada absolutamente vamos a poder comprender, ¿no? En estos textos. Entonces, es importante también la lectura en voz alta, ¿no? Entonces de ahí ya vas haciendo una progresión de menos a más, ¿no? Entonces eso vamos a tener que ver mucho, ¿no? Ahora, ¿qué es la lectura? Pues la lectura es un conjunto de, ¿qué dice? De destrezas que se utilizan en algún momento o situación. Es decir, cuando hemos estado o han estado tal vez en clases presenciales y se te dijo, a ver, lee tu Pablito, tu Juanita. Y Juanita, Pablito leía, pero tú no lo hiciste como yo hace rato, ¿no? Así, deletreando, ¿cierto? Simplemente lo hiciste de manera... ¿Ah? Entonces, ahora, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Ahora, ¿qué más es la lectura? Es un conjunto de habilidades y a la vez un proceso complejo y variable. Cuando hablamos de un proceso complejo y variable, pues mira, esto del complejo y variable es a la vez, pues no, tenemos que ir. ¿Por qué? Porque los textos a veces suelen ser medios complejos y para darle esto de la variabilidad es necesario que tú puedas tener una lectura. Ahora, la lectura también es un proceso estratégico donde el lector emplea qué cosa? Sus saberes, ¿no? Emplea sus saberes previos y experiencias para enfrentarlos al texto y darle un significado. Es un proceso de construcción, ¿ya? Interacción, integración y un proceso estratégico comunicativo y metacognitivo. Acá vamos a usar los tres niveles de lectura. El nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. ¿Sí? Esos tres niveles nos van a ayudar bastante a poder entender. Pero como te dije, eso se va a complementar con todo lo que tú ya sabes. Es decir, para esto tú tienes que leer, saber leer bien. Para esto tienes que por lo menos entender y decir con tus propias palabras lo que tú quieres, lo que te dice el texto, ¿no? Entonces eso, si no vamos a estar de pronto medios perdidos. Y ahora dice, comprensión lectora, ¿qué es? La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades. El manejo de oralidad, gusto por la lectura y pensamiento crítico. Cuando hablamos de gusto por la oralidad, muchas veces hay alumnos que no pueden leer bien, ¿no? Que no tienen esta capacidad de hablar fluido. Y no sé si has visto, veo que se traban a leer, ¿no? Por ejemplo, a ver, lee la lectura, medio que se, o palabras que son trabadas, se traban ahí, ¿no? Le dices, a ver, di objeto. No dicen objeto, dicen otra cosa, ¿no? Entonces le dices, a ver, di una palabra, entonces no las pueden deletrear o leer bien, ¿no? Entonces en ese sentido, pues, ¿no? Tienes que entender eso. Y eso ya parte de ti mismo. Ya ahí tú. Ahora, existen tres niveles. El nivel literal, que es el implícito, el nivel inferencial explícito y el nivel crítico que tienes que realizar juicios sobre lo que estás leyendo. Ahora, no es juicios, pues, decir, esto está bien, esto está mal, o te creas un juez. No, no. Cuando hablamos de juicios, pues estos juicios van a ser con respecto al texto. ¿Ya? Con respecto al texto van a ser. No necesariamente a tu parecer. Que sí me parece bien, no me parece mal, no. Porque mira, déjame decirte que en este crítico muchos malinterpretan. Cuando se les hace preguntas de nivel crítico. ¿Te gustó la lectura? Sí, listo. Y eso no es, pues, ¿no? O, ¿qué te pareció la lectura? ¿Con qué personaje te identificaste más? Con la Caperucita, dice. ¿Por qué? Porque era bonita. No, pues eso no es nivel crítico, ¿no? El nivel crítico es que tú des tu punto de vista sobre la lectura.
Entonces en ese sentido tienes que ir viendo. Ya vamos a ver el nivel literal. ¿En qué consiste? Nivel literal. Las ideas o información explícitas en el texto se identifican qué cosa. ¿Qué vamos a identificar en el nivel literal? Pues déjame decirte que tú cuando estés identificando, y esto muchos de pronto lo han hecho, solo que no se han dado cuenta, ¿no? No se han dado cuenta de esto, pero acá de pronto ha sido así, ¿no? Has identificado nombres, personajes, ¿no? Personajes principales. Dentro de eso los secundarios, los complementarios. Has ubicado el tiempo. Ahora el tiempo no es que en que es en el tiempo pretérito, presente y futuro. Recuerda que hay lecturas que son lineales, hay lecturas que son cíclicas. Las lineales son inicio, nudo y desenlace. Las cíclicas vienen a ser aquellas que te, primero te cuentan la parte del medio, después te van al inicio, de ahí al final y así. Entonces para eso tienes que tener un elevado nivel de lectura, ¿no? Para que puedas comprender, entender eso con mucha mayor facilidad, ¿no? Y de esa forma, ¿qué cosa? Puedes entender, ¿ya? Ahora vas a encontrar lugares vas a ubicar dentro de una lectura, épocas, ¿no? Ahora ejemplo, Andrés se quedó dormido sobre el sofá, esperando a sus padres. Ellos estuvieron hasta las 2 de la madrugada en la fiesta de aniversario de la compañía donde laboran. ¿Dónde estuvieron los padres de Andrés? En la fiesta de aniversario de la compañía donde laboran. Eso es literal, ¿no? Lo que dice el texto, tal cual. No hay por qué cambiar nada. Ahora, otro detalle. En este nivel el lector, ¿qué más va a hacer? Va a ser dos capacidades, reconocer y recordar. Esos dos aspectos es fundamental. El hecho de reconocer y recordar. Reconocer la localización, identificar qué elementos habían en esa localización. Ahora, reconocer detalles, nombres de los personajes, el tiempo en el cual te está contando la historia, puede ser en tiempo pasado, presente, ¿no? ¿Qué tal te cuentan una historia de que sucedió hace muchos años? ¿Qué tiempo será? Pasado, pues, ¿no? Si es una historia de ahora, presente. Algo que va a ser futurista, de pronto, no puede ser así. Ahora, reconocimiento de las ideas principales y secundarias explicadas en el texto, ¿no? Reconocimiento de los rasgos, cómo era cada personaje. Hay personajes que son malos, buenos, solidarios, ¿no? Eso tienes que ir viendo. Ahora, recuerdo de hechos, épocas, lugares. Tienes que ir viendo esto también, pues, ¿no? Ahora, cuando hablamos de elaboración de un resumen, después de todo esto que hayas tú realizado eh, con mucha, ¿cómo decirte? Con mucha acuicidad, ¿ya? Con mucha acuicidad. Entonces ahí podremos decir, estamos, entonces en ese sentido, joven, tienes que ser muy, ¿no? Con mucha acuicioso, ¿no? ¿No? Entonces tienes que entender tú muchas veces, eh, por ejemplo, tú tienes que ser muy acucioso, ¿no? En ese sentido de la lectura para que puedas entender, comprender esto, ¿ya? Ahora vamos a ver otro nivel, que es el nivel inferencial y que la mayoría de veces acá se confunden, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hacer que tú puedas entender de mucho más fácil. Por ejemplo, es la interpretación de un texto. ¿Cómo podemos interpretar un texto? El hacer deducciones, supone hacer uso de información e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende del conocimiento del mundo que tiene el lector. Ejemplo, Andrés se quedó dormido sobre el sofá esperando a sus padres. Ellos estuvieron hasta las 2 de la madrugada en la fiesta de aniversario de la compañía. ¿Te acuerdas que hace rato leímos el mismo texto
Y tú lo dijiste a nivel crítico, ahora a nivel inferencial. Andrés se pudo despedir de sus padres antes de irse a dormir. No, ellos llegaron tarde. Ah, la compañía donde trabajan los padres de Andrés está en buena situación económica, sí, ya que están celebrando un año, más eso se puede inferir, ¿cierto? Claro. Ahora también, en este nivel de lectura, ¿qué debemos de considerar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? La inferencia de las ideas principales. Por ejemplo, la inducción de un significado o enseñanza moral a partir de la idea. Acá quiero que veas un detalle. Acá, por ejemplo, hay dos tipos de significado. Uno es el connotativo y otro es el denotativo. El denotativo es el significado propio que vas a encontrar en un diccionario. ¿Ya? El denotativo. Ya ese significado denotativo. ¿Cuál es el denotativo? Por ejemplo, cuando hablamos de un significado denotativo, pues vamos a ver el significado que se encuentra en la eh, en el diccionario, ¿no? Es la palabra que vamos a encontrar en el diccionario. Y la connotación es el significado que tú le vas a otorgar a una palabra. Por ejemplo, yo digo, voy a salir a pasear con el burro. ¿Será que voy a ir a pasear con mi mascota que tengo por burro, que es un animal de carga? ¿O será que voy a ir con mi amigo? Ah, eso es, ¿ves? Entonces hay que tener muy en cuenta ese detalle. Voy a ir a pasear con el burro. Pero si yo digo, voy a llevar a pastar al burro, ahí sí hablo del animal de carga. Entonces a eso se refiere. Entonces, la inferencia de los rasgos de los personajes o de las características no formuladas en el texto. Opinión basada en la subjetividad del lector. Deducción de conclusiones, determinación de causas y consecuencias. Infiere la intención del autor. Ahora sí. Por ejemplo, tenemos acá. Para resolver preguntas de este nivel es preciso saber el título, que es el nombre del texto, se presenta como frase sin verbo. El tema es la síntesis de todo el texto. Responde a la pregunta de qué trata el texto. E idea principal es la idea general que se desarrolla, encierra la temática a tratar. Y por último, vamos a ver esto. Para resolver también podemos idea contraria, idea excluida. Es aquella que contradice alguna idea o planteamiento de cada dado en el texto. Idea excluida. No ha sido planteada en el texto. Por lo tanto, también puede ser excluida una idea contraria, pero no siempre una idea excluida puede ser contraria. ¿No? Entonces, en ese sentido. Y vamos a ver el último el nivel inferencial. La inferencia es la conclusión a la que llegue el autor partiendo de premisas dadas en el texto. Deducción. En las alternativas se buscan particularidades que se desprendan del texto, no deben estar escritas. Inducción. En las alternativas se buscan generalidades que deben desprender, no deben estar escritas. Y por último, el nivel crítico, ¿no? Emitimos juicios sobre el texto leído. Lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos. Esto tú tienes que fundamentar fuertemente, ¿no? Tú tienes que decir por qué. Es decir, ¿te gustó lo que hizo de pronto André? No, profesor, porque él era un niño y los niños vamos a dormir temprano y no es correcto que estemos en... ese es un argumento. No, ¿te gustó? Sí, listo. No, entonces eso no es, pues no. Tú tienes que estar ahí. ¿Qué piensas de la actitud de los padres de André al llegar de madrugada dejando los ojos? Entonces cada uno me puede dar, digamos, cada uno puede dar su opinión, su punto de vista sobre esto, ¿no? Sí, profesor, estoy de acuerdo que es correcto porque ellos si no van a perder el trabajo. Otro me dice, no, profesor, él debió de quedar dormido, ¿no? Para que no pase nada. Entonces en ese sentido, porque los niños no pueden estar despiertos. De pronto alguien me puede decir. Pero entonces, joven, en todos los casos que tú creas conveniente, tienes que fundamentar. No te olvides eso, siempre fundamenta. Entonces, espero te haya parecido muy interesante esta clase
ya que para esto te va a ayudar en toda tu vida educativa, ¿no? Que vas a llevar, entonces vas a tener que ver esto. Sí, cuídate mucho más ahora, protégete por favor y no salgas a la calle. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídate, un abrazo, chao.